Muy bien, adelante. Bien, bueno, entonces, antes que nada quisiera agradecer la invitación a Jorge eh, por participar en este seminario que llevan a cabo. Y espero pues lo que les presente, que es un poco de lo que trabajamos acá en el laboratorio y he trabajado, que les sea de interés, de ayuda y pues siempre mi intención cuando presento este tipo de temas y sobre todo de esta forma es generar el gusto por la investigación en general, por la electroencefalografía en particular y aunado a eso, la invitación a incorporarse, a participar, a visitar, a conocer el laboratorio de neuropsicología, ¿no? Que es el área en la que estoy trabajando actualmente. Bien, déjenme cerrar la puerta de mi oficina, perdón. Ya, una disculpa. Bueno, entonces vamos a platicar un poco de lo que es la conectividad electroencefalográfica, enfocada al estudio de los procesos cognitivos o como decía en el título, digamos, que les di, para el entendimiento como una herramienta para comprender la conducta, ¿no? Ahí está. Bueno, para iniciar quisiera retomar o comentar cómo ha sido el estudio de la organización de los procesos cerebrales o funciones cerebrales superiores o funciones psicológicas superiores, organización de procesos cognitivos en general, ¿no? De manera histórica, el hombre ha estudiado al mismo hombre. De hecho, es muy común escuchar esa frase como, pues, digamos, célebre, muy, resaltan mucho esta situación de que el cerebro es el único órgano que tiene la capacidad de estudiarse a sí mismo, ¿no? Precisamente como los seres humanos que estudiamos el comportamiento de los propios seres humanos. Entonces, desde hace muchos años que lleva este estudio que se han hecho supuestos, hipótesis e investigación respecto a cómo se organizan nuestros procesos cognitivos, cómo se estructuran estos a nivel cerebral, ¿no? E inclusive antes no era precisamente asociado a nivel cerebral, se creía en el periodo clásico o preclásico, de hecho, se consideraban algunas funciones asociadas a otros órganos, ¿no? Por ejemplo, el corazón, las vísceras, el estómago. Se decía que las emociones respondían a estas estructuras. Y en determinado momento se empezó a encefalizar, por así decirlo, a localizar en la cabeza todas estas funciones. Y pues su estudio también dio pie a diferentes propuestas, ¿no? Entre las cuales tenemos, por ejemplo, las 3 vesículas que aquí plasmó Leonardo da Vinci, que eran de la imaginación, de la memoria y del movimiento, ¿no? Se consideraban que eran 3 vesículas las que regían nuestro comportamiento y ya se asociaban precisamente al área cerebral, ¿no? Más adelante hubo estudios, por ejemplo, como los de frenología por Franz Gall, que fueron parteaguas para clasificar o identificar qué áreas específicas cerebrales se encargan de procesos específicos. Y lo que hacía la frenología era principalmente a través de la forma del cráneo, asociar áreas cerebrales o funciones más bien a áreas cerebrales, ¿no? Entonces, si tenían la frente muy prominente y eran muy letrados, por ejemplo, aquí vemos un área que trae un libro, pues se asociaban, ¿no? Que ese era el área de la lectura o el área de la gente letrada, inteligente. Y así cada una de las protuberancias, digamos, que se tenían en el cráneo. Pero funcionó, o más bien fue un parteaguas, como decía, histórico, en el entendimiento de que existen funciones específicas en regiones específicas. De ahí en ese momento se hicieron como 2 divisiones a nivel histórico, los holistas o antilocalizacionistas y los localizacionistas, ¿no? Los holistas o antilocalizacionistas decían que el cerebro funciona como un todo para llevar a cabo los procesos cognitivos, se requiere la participación completa, simultánea, digamos, del cerebro
para llevar a cabo los procesos, y por otra parte estaban los localizacionistas, perdón, que decían que no, que había áreas específicas de cada una de las funciones. Ellos lo clasificaban como funciones, ¿no? Y se apoyaban a través de hallazgos, por ejemplo, el de Paul Broca, con su paciente Tan, que ante una lesión en la denominada ahora área de Broca, pues tenía una afectación en lo que el mismo Broca clasificó como el área de las imágenes motoras del lenguaje, ¿no? También es importante recalcar cómo se tenía esta concepción de las imágenes, ¿no? En el cerebro, áreas que se encargan de procesar imágenes de una función o un comportamiento que expresaba el ser humano. ¿Por qué digo esto? Porque también 7 años después del hallazgo de Broca, Carl Wernicke reporta el caso de su paciente que tenía una lesión en la denominada área de Wernicke y decía que tenía afectadas el área de las imágenes sensitivas del lenguaje, ¿no? La comprensión del lenguaje, pero todavía consideraba que era a través de las imágenes, como que el procesamiento interno o mental se daba a través de imágenes. Entonces estas propuestas pues abonaban mucho a los localizacionistas y entre ellos, o más bien en esa época posterior, hubo una integración de estas dos concepciones a través del modelo del sistema funcional complejo propuesto principalmente, por la Escuela Histórico-Cultural, principalmente liderada por Alexander Romanovich Luria, y pues que correspondía en ese entonces a la Unión Soviética, ¿no? Que era contrario a lo occidental que se proponía. Lo que Luria decía es que sí hay áreas específicas que se encargan de un procesamiento especializado o específico, pero se requiere la colaboración conjunta de estas como un sistema funcional complejo para llevar a cabo precisamente la función. Por ejemplo, la función del lenguaje requiere la participación del área de Broca, del área de Wernicke, y que éstas colaboren como sistemas para llevar a cabo dichos procesos, ¿no? Y también surgió en ese entonces las corrientes o la teoría de las neurociencias cognitivas que a través de sus diseños modulares representaban precisamente las funciones, representando a diferencia de otros, en lugar de representar con sus módulos áreas cerebrales, representaban procesos cognitivos y decían la secuencia que tenía que llevar a cabo para ejecutar esa conducta o ese comportamiento, ¿no? Pero una característica de esos modelos es que eran, al menos inicialmente, lineales. Después, con el hallazgos y evolución de las ciencias computacionales, en las que se fueron ayudando tanto las neurociencias a las ciencias computacionales como viceversa, se hizo una propuesta de que esta organización sistémica o estos procesos no son precisamente lineales o secuenciales, sino que tienen una distribución en paralelo, ¿sí? Simultáneamente el cerebro tiene la capacidad de procesar al mismo tiempo como una computadora, o lo que no hacían las computadoras en ese entonces, llevar a cabo información, mantenerla de manera simultánea, ¿sí? No, no es de que tengamos que primero escuchar para después responder, sino que podemos llevar a cabo los procesos al mismo tiempo. E inclusive vamos monitoreando cómo vamos haciendo nuestra respuesta o nuestra ejecución. Y precisamente esto dio pie a diferentes líneas de investigación o intereses por conocer cómo es que se estructuran estas funciones cognitivas, ¿no? Entonces, retomando o más bien regresando en estos nuevos modelos a lo que sería la base fisiológica del cerebro, ¿no? La unidad estructural y funcional del cerebro es la neurona. Entonces, estos nuevos modelos de comprensión de los procesos cognitivos como sistemas que se participan en paralelo, encontraron su principal, digamos, expresión o más bien su principal teoría de organización a través de lo que conocemos como redes neuronales. Las redes neuronales, les decía, volviendo a las bases del cerebro, precisamente las neuronas son esta unidad, como les decía, estructural, o sea, es la forma, la estructura del cerebro se da por el conjunto de neuronas que lo conforman, así como funcional, ¿no? Su funcionamiento radica en la comunicación precisamente entre estos grupos neuronales que forman redes a manera de un sistema funcional complejo. Y
actividad o la participación de esas regiones cerebrales, de esos grupos celulares, al menos las que se encuentran orientadas hacia la corteza, es el electroencefalograma, ¿no? Esta es una herramienta que nos permite observar y analizar la corriente eléctrica cerebral que es generada por los potenciales posinápticos sumados de las células piramidales. Y sobre todo, les decía, las que se encuentran apicales, cuyo axón, digamos, apunta hacia la corteza, ¿no? El ejemplo que siempre me gusta poner para entender más de que es un grupo de células lo que estamos registrando es el del micrófono. Imaginemos que tenemos un micrófono por sobre el techo del espacio en el que nos encontramos, y si estamos solos y gritamos, posiblemente el micrófono no capte el sonido, ¿no? Pero si nos juntamos un salón, un grupo, debajo de ese mismo cuarto, nos ponemos de acuerdo y todos gritamos al mismo tiempo, es posible que el micrófono ahora capte precisamente ese grito, ¿no? ¿Por qué? Porque sumamos nuestras voces, por así decirlo, y el micrófono, y estas pueden llegar con mayor potencia hacia el micrófono aún por sobre el techo. Entonces, lo que registramos con el electroencefalograma, al menos el que hacemos a nivel superficial, precisamente es la actividad de un grupo de células, numerosas células, que por alguna condición, ya sea intrínseca o extrínseca, se activaron al mismo tiempo, ¿no? Al unísono, se sincronizaron para tener esta activación y eso genera un potencial lo suficiente para ser registrado. Entonces, bueno, las escalas, retomando esto, el nivel en el que nosotros hacemos los estudios o la electroencefalografía, pues existen varias, ¿no? Está los registros de unidades simples o unidades aisladas, que generalmente se realizan inclusive in vitro, colocando electrodos en una sola célula o en una región muy específica de la célula, ¿no? En el núcleo, en el axón, dentro del axón, etcétera. Y tenemos registros, pues, de este tipo, de la actividad de esa sola célula, ¿no? O de dos, se puede. Después están los potenciales de locales, local field potential, potenciales de campo locales, en los cuales igual siguen siendo registros intracorticales con electrodos ya alrededor de 1 milímetro y registra actividad de múltiples células y se puede apreciar de esta forma, ¿no? Después están el corticograma o electrocorticograma, que son electrodos de disco, pero que van directamente sobre la corteza cerebral. Esto se hace, por ejemplo, se requiere un proceso quirúrgico cuando hay epilepsia que se va a trabajar con cirugía o que se quiere monitorear pacientes que tienen crisis epilépticas muy severas, se hacen estos, inclusive se ponen mallas completas, ¿no? Redes de muchos electrodos, aquí nada más están 2, pero se colocan a nivel cortical para monitorear la actividad directamente de la corteza. Pero de nueva cuenta implica pues cirugía y es algo que no es muy accesible, ¿no? En el caso del electroencefalograma, digamos, tradicional que nosotros realizamos, son electrodos alrededor de 1 centímetro de diámetro. Allá hay también algunos más pequeños, de menor diámetro, pero la característica que tienen es que van sobre diversas capas que no se colocan directamente sobre el cerebro, ¿no? Entonces tenemos el cerebro, después las meninges que lo recubren, el cráneo, la piel, la grasa, el cabello y todo lo que uno pueda acumular en su cuero cabelludo, ¿no? También dependiendo de la higiene de cada uno, a veces nos encontramos con cada cosa. Pero lo que podemos registrar aún en estas condiciones o bajo estas condiciones podemos registrar actividad eléctrica que ya se representa al menos en este caso como un análisis espectral, precisamente las frecuencias que predominan en alguna región, ¿no? Y esto haciendo referencia a un electrodo o a una región, pero también nos permite el estudio, las nuevas técnicas de hacer, registrar actividad a lo que se conoce como larga escala, ¿no? Esto se conoce como escala local
por lo que les comento que aún este disco que está colocado en una región está registrando actividad de un grupo de células debajo de ese disco que se activa al unísono. Pero también podemos registrar actividad de células en lugares distantes, ¿no? Con diferentes electrodos, lo que se conoce precisamente como registros a larga escala. Estos registros precisamente se evalúan de dos formas, registros principalmente tradicionales, ¿no? El cualitativo y el cuantitativo. El cualitativo en realidad para la investigación no es muy útil o no es muy utilizado, es más el aspecto clínico, ¿no? Se utiliza mucho en la clínica cuando se manda un paciente a hacer un electroencefalograma para descartar epilepsia o algún aspecto del desarrollo. Lo que tenemos es un registro de su actividad eléctrica como una onda sinusoidal y la interpretación generalmente queda en el experto que realiza el registro, quien busca a través de grafoelementos, como se conocen, de manera visual alguna anomalía en el trazo, ¿no? Ahora ya muchos equipos también nos permiten hacer un mapeo cerebral, seleccionando segmentos que encontremos ya sea aleatorios o en donde identificamos estas anomalías y ya nos hace pues, lo que sería un análisis cuantitativo. Pero en investigación, generalmente nos basamos en lo que son los análisis cuantitativos, ¿no? Y para esto se necesita un procesamiento de la señal que no es la directa o la natural que presentamos, y este procesamiento precisamente nos permite hacer un análisis espectral de la señal a través de una fórmula que no voy a entrar mucho en detalle en eso, que es la transformada de Fourier, ¿no? Lo que nos permite justamente es comprender o conocer de esta onda, que es la que registramos nosotros de manera natural, en realidad está compuesta por la sumatoria de cada una de las frecuencias. Y si nosotros sumamos estas, nos va a dar esta onda, ¿no? Entonces, digamos que a cada registro o a cada patrón electroencefalográfico natural subyace una amplitud en cierta frecuencia que es la que vamos a estar analizando, y para eso necesitamos precisamente recurrir al análisis espectral. De los parámetros que de inicio o los más básicos, digamos, que nos da este tipo de análisis es la potencia absoluta, el área bajo la curva, la cantidad de potencia o energía que tiene esa señal en esa determinada frecuencia. Y pues obtenemos precisamente este tipo de gráficas, ¿no? En sujetos adultos sanos con los ojos abiertos, no, perdón, con los ojos cerrados predomina la banda alfa, ¿sí? En un registro clínico, digamos, cuando vienen al laboratorio y les pedimos que cierren los ojos, es muy evidente y podemos ahí sí cuantificar visualmente. Predomina la banda alfa y por lo tanto tiene la mayor potencia en ese momento, ¿no? Pero ante situaciones específicas, si los ponemos a resolver problemas matemáticos, si los ponemos a concentrarse, es posible que esta potencia cambie su prevalencia en otra banda, ¿no? Dependiendo de la actividad que estamos haciendo. Entonces, esas son de las principales métricas que se obtienen de este tipo de análisis. Y junto con esta podemos obtener lo que es la potencia relativa. La potencia relativa nos especifica del total de la potencia cuál es la prevalencia de cada una de estas bandas, ¿no? Y como les decía, esto generalmente se utiliza para el análisis de regiones aisladas o regiones individuales o independientes dentro del registro electroencefalográfico. Pero justo la razón por la que hablaba al inicio de la organización de las funciones cerebrales es que estas no están organizadas en una sola región cerebral, ¿no? Están organizadas como un sistema funcional complejo, como una red que se conecta entre sí. Entonces, lo que queremos investigar precisamente son esos sistemas, esos circuitos, esas redes, esa forma en cómo se conectan. Y ya se han establecido 3 categorías de esta conexión o conectividad que se da en el cerebro, ¿no? Primero está la conectividad estructural, anatómica, estado invariante. Esta es una imagen elaborada, no es real, pero representa muy bien
lo que son los fascículos, ¿no? Los fascículos de organización ya anatómica, que son los axones del cerebro, que cuando generan una ruta, por así decirlo, un suficientes fascículos tienen como un cableado en el cerebro, ruta muy específica, ¿no? Fascículo arqueado, por ejemplo, aquí este podría ser una representación de fascículo arqueado que conecta el área de Broca con la de Wernicke, el uncinado que conecta el polo temporal con el frontal, longitudinal inferior, occipito frontal. Hay fascículos que ya están muy bien definidos, ¿no? Entonces eso termina siendo una métrica de conexión estructural entre el cerebro, fascículos que ya se sabe que conectan un área con otra. Pero el tipo de conectividad que nosotros podemos investigar con nuestras técnicas es una de estas dos, ¿no? La verdad ahorita nos hemos limitado a la primera, estamos buscando las técnicas apropiadas para indagar en la segunda, pero al menos de la funcional ya tenemos datos, ¿no? ¿Qué es la conectividad funcional? Esta es dinámica, es estado dependiente, es decir, se va a presentar cuando ponemos un estímulo o cuando ponemos al sujeto en una condición activa, se asocia o existe correlación entre diferentes regiones, pero tiene una, digamos, característica que es simétrica. ¿Sí? La relación o correlación que existen entre estas áreas es simétrica, no se entiende o no nos permite esta técnica, no nos da información respecto al flujo de la misma información, ¿no? Y lo que obtenemos precisamente es la comunicación entre diferentes electrodos. Según yo aquí tenía modificada esta diapositiva para que se vea de acuerdo a la efectiva, cambia por ejemplo el grosor o la dirección de las flechas. Porque precisamente la conectividad efectiva es dinámica, al igual que la anterior, cambia, no está siempre igual, es estado dependiente de acuerdo a una condición que pongamos en el sujeto, pero esta ya es asimétrica, ¿sí? Ya representa o nos da información de qué regiones están colaborando más y por lo tanto es causal y nos dice también el flujo de la información. Por ejemplo, nosotros ahorita podemos conocer la conectividad funcional entre regiones parietofrontales, ¿no? Y asumimos por la organización del cerebro, al ser estos los lóbulos que participan en el procesamiento de la información y que para llevar a cabo una acción se necesita procesar información, luego manipular esta, pues asumimos que el flujo de la información es parietofrontal, ¿sí? Que si encontramos una conexión entre esas dos regiones, pues creemos que lo lógico, por así decirlo, es que es de esta forma, ¿no? Pero también existen fenómenos en los que el lóbulo frontal regula o controla otras regiones y eso pues a través de la conectividad funcional no lo tenemos, ¿sí? La conectividad efectiva ya nos dice quién realmente está mandando la información, quién recibe y quién es el que inicia todo. Bien, estos son precisamente las bases de estos dos modelos de conectividad que les decía. Una a su vez puede clasificarse como bivariada cuando se hace solo entre dos regiones o dos electrodos, o multivariada cuando metemos, como dicen, toda la carne al asador, ¿no? O todos los electrodos a analizar en el análisis. Dentro de la funcional bivariada, la más popular, o bueno, la más conocida es la coherencia, ¿sí? La coherencia y la correlación, que es también parte de la que usamos principalmente acá. Y en el caso del análisis multivariado, o la principal fórmula es la coherencia parcial, ¿no? Para el caso de la conectividad efectiva, cuando es bivariada, la técnica o el método que principalmente se utiliza es la casualidad de Granger. Y en el caso de la multivariada, la coherencia parcial directa. Pero como les digo, no vamos a entrar en detalles en eso. Entonces, estos nuevos análisis de conectividad funcional y efectiva nos han permitido a la comunidad científica que estudia esto establecer, por ejemplo, lo que se conoce como teoría de grafos, ¿no? Establecer
patrones de conectividad en diferentes estructuras y cómo precisamente este patrón se puede asociar a una condición del sujeto, patológica, a un estado funcional, etcétera, ¿no? Y se han descrito características de cada una de estas conexiones, ¿no? Como hay áreas vecinas que forman un subsistema, por así decirlo, y que existe un nodo que conecta estas áreas vecinas, que es como un puente, y se generan los clusters, que son justamente áreas cercanas que tienen una gran correlación, y se forman, esto ha dado pie a lo que se clasifica como organización de pequeño mundo, ¿no? En lo cual la característica de la organización o la conectividad de pequeño mundo se dice que no existe o tiene al menos 7 grados de libertad y después de eso va a haber una coincidencia con algún otro elemento, ¿no? Esto es interesante porque se presenta inclusive en otros fenómenos como el ejemplo que venía en este artículo referente a esto, ¿no? En la cual se trató de enviar una carta desde un lugar a otro sin conocer precisamente al remitente y de manera aleatoria, por así decirlo, se fue llegando con un punto o con un elemento que estaba sincronizado o que tenía una relación con el elemento final, ¿no? Entonces imaginemos que yo digo, quiero mandar una carta a Mérida a alguien y resulta pues que yo no conozco a nadie ya. No es un buen ejemplo porque sí hay más conexión de lo que parece, pero pregunto a mi universidad, yo tengo un amigo que estuvo en Mérida y ese le pregunta, oye, fíjate que quieren mandar esta carta, tú que estuviste en Mérida, ¿no conoces? Sí, a lo mejor se encuentra en esta universidad y lleva la carta allá, llega a Mérida y dice, sí, está en mi departamento y total que al final de cuentas llega la carta a quien se tenía que enviar, ¿no? Y lo que mencionaban es precisamente que todos, digamos, estamos conectados de cierta manera hasta con 7 grados de libertad. Es estos fenómenos que a veces parecen como, pues hasta mágicos, digamos, ¿no? Que a la gente que no le gusta meterle coco, pues todo lo asume al azar o a la magia. Pero justamente esto cuando decimos qué pequeño es el mundo, de ahí el término small world, qué pequeño es el mundo, ¿no? Como tú conoces a fulanito y sutanito, perenganito y perenganito a fulanito y resulta que teníamos cierta relación, ¿no? Pues justamente ese fenómeno se repite, si se repite a escala mundial, pues también se presenta a nivel cerebral, ¿no? Existen áreas del cerebro que conectan a otros grupos y precisamente eso forman estos circuitos o estas redes que se conocen o se han descrito, ¿no? A través de esta teoría. Bien, entonces les decía, utilizamos para estudiar este comportamiento o esta conexión que existe a nivel cerebral, estaba la coherencia y la correlación, ¿no? De manera bivariada, funcional. La correlación es un índice matemático que indica el nivel de sincronía de la actividad eléctrica que puede existir entre dos áreas cerebrales. Y las métricas que nos daban de -1 a +1 o a 1, a diferencia de la coherencia, que la coherencia va de 0 a 1, ¿no? Entonces, siendo 1, pues totalmente una sincronización positiva, 0 que no es sincronización y -1 una sincronización negativa. Y generalmente se suele indagar y reportar entre regiones hemisféricas, homólogas de ambos hemisferios, que sería la correlación interhemisférica, y en áreas de lóbulos del mismo hemisferio, que sería la correlación intrahemisférica. Al igual que la coherencia, ¿no? También se puede sacar así. Y a esto, aunque ya vimos que no es efectiva, no se le asocia como tal un efecto causal, pues como la correlación se puede interpretar, ¿no? O da pieza a indicar que la actividad entre estas dos áreas, cuando se sincroniza,
¿Qué es lo que hace ahorita la onda? Se sincroniza o se acopla al ritmo de la otra región. Se asume que es porque hay una colaboración precisamente entre esas dos regiones, ¿sí? De que cada uno su ritmo o ande por su cuenta. Cuando estas se enfasan, por así decirlo, que también es otra métrica que se puede obtener, la sincronización en fase, se asume precisamente que están colaborando en el mismo proceso. Y considerando que la transmisión entre las regiones cerebrales se da de 10 a 30 milisegundos, aún en regiones más extensas, aún en regiones de larga distancia, como veíamos, de 10 a 20 segundos. Por ejemplo, los electrodos que colocamos a nivel frontopolar, junto con los occipitales, en promedio, con la experiencia que tenemos, del nación al ilión, son como 36 centímetros, ¿no? En promedio, 36, 35. Entonces, de una conexión frontopolar occipital, pues justamente es una distancia similar, ¿no? Y la sincronización se va a dar de 10 a los 30 milisegundos en esas regiones, aún siendo, digamos, las más distantes. Entonces, precisamente cuando tenemos una actividad que observamos que esas dos regiones se están sincronizando, pues podemos asociarle, si no causal, porque estamos viendo que no es efectiva, pero sí que están colaborando de cierta manera en esa misma actividad. ¿Cuál es el proceso precisamente para eso? Pues tenemos los sensores, los electrodos o voxeles, porque esta técnica también se utiliza en neuroimagen, no es exclusiva del electro, que vienen a ser pues justamente los nodos, ¿no? De esta red. Se generan las relaciones directas o indirectas, se analiza la señal, se obtienen las matrices de conectividad, se hace la gráfica en el caso de grafos y se obtienen precisamente los nodos y las ligas o las relaciones que tanto hay entre cada una de ellas. Se obtienen las métricas y las propiedades de la red. Después se analizan las estadísticas para hacer la prueba de hipótesis, que como dice o se pretende con el nombre de la plática que les decía. Nosotros usamos estas técnicas o el interés de estas técnicas es para entender el comportamiento, ¿sí? Entonces tenemos que asociarlo con conducta. En este caso, por ejemplo, en pacientes sanos contra algunos que tienen una patología o en el descanso contra una tarea, ¿no? Que también ya se ha identificado que aún en descanso o en reposo existe cierta actividad de las redes, por ejemplo, la Default Mode Network o la red de modo de reposo, que también se ha visto que hay cierta participación entre regiones aun cuando aparentemente no estamos haciendo nada. Bien, entonces, revisando el aspecto teórico, voy a presentarles un poco de lo que hemos encontrado acá en nuestro grupo de investigación, aplicando este tipo de estrategias, de técnicas más bien. Solo déjenme pedir un favor es que estoy en el trabajo y tenemos que entregar un oficio, nada más le anuncio algo ya. Entonces, primero, uno de mis favoritos que está, por fin ya se aceptó este artículo y se va, bueno, ya me dijeron que se publica en el volumen 1 del siguiente año. Es esta investigación que hicimos respecto a activación emocional. Lo que hicimos, y también me gusta mucho recalcar que surgió por idea de estudiantes, ¿sí? Eso creo que es algo que a todo investigador creo que parte de lo que nos gusta es inculcar precisamente esta idea de preguntarse, de investigar en los estudiantes, y este es fruto precisamente de eso, ¿no?
La verdad no me acuerdo inicialmente qué queríamos hacer o qué estábamos haciendo, pero estábamos probando unos videos de una base de datos. Cuando le dije a unos estudiantes, por favor, revisen estos videos de la base de datos fulanita, lo que hizo esta base de datos fue clasificar unos grupos de películas de acuerdo a la emoción que elicitaban y lo tenían bien clasificado en ira, tristeza, alegría y asco, me parece. Neutro y creo que ya. Entonces le queríamos trabajar con los de ira y les dije, revisen los videos. Y llegan y me dicen, profe, pero estos videos qué? Así como que ni inducen nada, están peor los del blog del narco. Le dije, pues sí, pero no vamos a poner videos del blog del narco, ¿no? Además de que pues yo no lo había escuchado mentar, pero nunca lo he visto. Entonces, cuando llegaron con esta inquietud como decir, no, pues es que eso ya ni siquiera es activador, o eso son películas. Les dije, bueno, si creen que un video de otro tipo sería más activador, pues hay que, como dice ahora el TikTok, ¿no? Pongámoslo a prueba. Y ya buscamos videos, obviamente no del blog del narco, pero rescatamos de YouTube videos que sean similares en situaciones a los de la base de datos que habíamos visto, ¿no? Que básicamente muestran situaciones de injusticia y que se habían clasificado que inducen ira en los quienes los veían, ¿no? De todos modos, antes de hacer esta investigación, los piloteamos y pues sí vimos que tenían como la misma tendencia de respuesta a estos, ¿no? Entonces ahora lo que queríamos ver es si la actividad eléctrica cerebral es diferente ante cada uno de estos estímulos. Para eso pues hicimos un montaje, como bueno, nuestro diseño se basaba en el montaje. Aquí quiero mencionar también que utilizamos otros electrodos de actividad psicofisiológica o fisiológica, que es la respiración, la temperatura, el flujo sanguíneo y la conductancia dérmica de la piel, que sí tengo los resultados, por eso lo comento. Después hicimos un registro basal de 2 minutos y a ambos grupos les colocamos el video neutro, el de la base de datos que está clasificado como neutro, que pues no elicitaba ninguna emoción o no inducía ninguna emoción. Aplicamos las escalas de Self-Assessment Mannequin y Pica-Mood. En este caso trabajamos con mujeres, por eso utilizamos esta versión. El Pica-Mood tiene una versión femenina, masculina y neutra, que es un robot que igual expresa así como estas emociones y ya elige uno la que corresponda. Después dividimos a los grupos de acuerdo al estímulo que queríamos probar. La película, que es la de la base de datos, y el video, que pues nosotros igual habíamos piloteado y seleccionamos de situaciones precisamente injusticias de YouTube, ¿no? Y después les volvimos a aplicar a ambos las escalas subjetivas, como se conoce. ¿Qué fue le tengo que cambiar ahí la referencia porque ya me dijeron que es del 2022. Perdón. Como decía, tenía el doc una presentación también de un artículo del futuro, le decíamos. Entonces, esta precisamente es el artículo del futuro porque va a estar en el 2022. ¿Cuáles fueron los resultados? Dentro de los datos subjetivos, en este caso el Pica-Mood, observamos que para las películas, para los videos, cuando observamos el neutro o observaban el video neutro, reportaban más una sensación de aburrimiento, neutra o de calma, ¿no? Y cuando veían el video activador, pues la mayoría se decantaba por una situación de molestia, de tensión o de tristeza, al igual que con los videos, aunque aquí hay una mayor prevalencia. Sí, el 65, casi 70% de la muestra resultó con una sensación de molestia respecto al video neutro, que igual es principalmente calmada y neutra. ¿Qué sucede con los datos fisiológicos, no? Bueno, antes de los fisiológicos están también los del Self-Assessment Mannequin, que aquí no encontramos diferencias entre los grupos. Lo que ya hicimos aquí fue restar la basal, dado que ambos estuvieron en la misma condición neutra o el video neutro fue los mismos. Restamos esto a la fase experimental y comparamos nada más entre los grupos, ¿no? Y no hay diferencias significativas a nivel subjetivo mediante la escala SAM, lo que nos dice que ambos estímulos les producen la misma
por así decirlo, la misma activación y reportan tener el mismo nivel de dominio independientemente si son los videos de la base de datos o los otros. ¿Qué sucedió con los otros parámetros fisiológicos? En este caso, la conductancia galvánica de la piel, que es uno de los parámetros fisiológicos que más se utilizan en activación emocional, y la frecuencia cardíaca, pues observamos que tampoco hay diferencias significativas, ¿no? Aunque en los videos parece que hay una mayor activación de la respuesta galvánica, dado que hay muchos outliers, no nos dio una una diferencia significativa, perdón. Y la frecuencia cardíaca, lo mismo, ¿no? La frecuencia cardíaca fue igual, mayor que los videos neutros, pero ningún tipo de estímulo fue significativamente diferente al otro, ¿no? Pareciera que, bueno, da lo mismo si usas videos reales que si usas videos de películas. La sorpresa fue cuando hicimos la conectividad electroencefalográfica, porque observamos un patrón totalmente opuesto. Mientras que ante un estímulo había una mayor sincronización, ante otro había una menor sincronización, comparado de nueva cuenta con el estímulo neutro. Entonces, aquí fue donde vimos precisamente que en la correlación, por ejemplo, entre F4 y T4, que son lateralizadas hemisferio derecho frontotemporales, aquellos que veían el video, que acuérdense, los videos son los de YouTube, tenían una mayor sincronización de estas regiones, mientras que los que veían las películas tenían una menor sincronización, ¿sí? De acuerdo, comparado con el video neutro. Lo mismo sucedía para las áreas frontopolares temporales del hemisferio derecho, ¿no? Sabemos que el procesamiento emocional está muy relacionado con el hemisferio derecho, en específico de estímulos negativos, a diferencia del izquierdo asociado a los positivos, y también que tiene mucho que ver con el área temporal o la activación del lóbulo temporal, está ligada a actividades de memoria, y así como de emoción, ¿no? Y la característica precisamente que resaltamos de esta región, la frontopolar derecha, es que se asocia mucho a lo que es la empatía, ¿no? La cognición social y el procesamiento de estímulos externos, digamos, orientados hacia otra persona. Lo que interpretamos precisamente de estos datos es que el procesamiento de estímulos igual inductores de ira, porque ya vimos que subjetivamente nos reportaron lo mismo, ¿no? Sí, sí me produce ira el video, sí tengo una activación fisiológica del video, pero lo que está sucediendo en su cerebro es distinto, ¿no? El procesamiento para el caso de las películas es como desincronización de las regiones precisamente asociado a este fenómeno como de no me importa, ¿no? O no le voy a dar tanto interés porque es algo ficticio, es una película. Entonces, desincronizo o desconecto mis dos regiones cerebrales y lo dejo ser, ¿no? No le presto tanta importancia. Pero cuando estoy viendo un video de una persona que sé que es un ser humano, que es un par, que es alguien similar a mí y está en una situación de injusticia, esto me hace que reclute más regiones cerebrales, que el procesamiento sea más directo y que esté interpretándolo a través de la empatía, ¿no? Precisamente la empatía hacia otro ser humano, y esto lo asociamos precisamente a este incremento en la correlación entre estas regiones cerebrales, ¿no? Entonces me gusta mucho estos hallazgos que tuvimos precisamente porque resaltan cómo este tipo de técnicas, la conectividad funcional, nos da indicadores del comportamiento que si nos quedamos a ese otro nivel, pues hubiéramos dicho no hay diferencias, ¿no? No pasó nada. Ambos activaron, da lo mismo si pones un video u otro, pero el cómo funciona o cómo procesan a nivel cerebral esto, sí es diferente, ¿no? Entonces también resaltamos precisamente esto, cómo la conectividad cerebral o el análisis de la conectividad eléctrica cerebral nos da indicadores que otras técnicas subjetivas o inclusive fisiológicas no fueron sensibles de identificar. Bueno, continuando con algunos otros proyectos que hemos llevado a cabo, en este caso nos preguntábamos respecto a qué sucede también ya en el procesamiento interno con lo que sería la imaginería, ¿no? La imaginación.
Aquí ya, este GIF ya no se movió, pero quienes conocen el original, lo que hace Bob Esponja es decir, imaginación, y aparece ahí la palabra imaginación, ¿no? Recordando lo que les comentaba de la historia de cómo se concebían las funciones cognitivas, en específico con Broca y Bernie, que decían, es el área de las imágenes motoras del lenguaje, o de las imágenes sensitivas del lenguaje, ¿no? Como que se tenía esta concepción de que, inclusive hay representaciones gráficas de eso, como si tuviéramos un proyector dentro de nuestra cabeza y lo que está proyectando son nuestros pensamientos, ¿no? Estas imágenes que se proyectan es lo que estamos pensando. Existe esto que se conoce como imaginería, que se ha asociado a la manipulación de las imágenes internas, ¿no? Por ejemplo, muy ligadas al lenguaje. Yo digo vaca, ustedes piensan en una vaca, es imposible que no hayan pensado en una vaca, y si les digo, dibujen la vaca, pues cada quien va a dibujar una vaca muy diferente, ¿no? Pero va a ser común en algo. El chiste es que tuvimos una representación visual de ese objeto, ¿no? Eso es lo que se conoce como imaginería. Entonces, lo que este proyecto se desglosa o se deriva de otros en que empezamos a trabajar con imaginería para la comprensión lectora, sobre todo en niños de edad escolar. Y cuando queríamos hacer esta relación entre, bueno, entrenar, que también es parte de lo que me gusta hacer, la comprensión lectora con imaginería, vimos que, indagando, no había una clasificación, al menos de conectividad, respecto a este proceso que se conoce como imaginería. Entonces, pues teníamos que partir de eso. ¿Qué fue lo que hicimos aquí o cómo nos la ideamos para hacer el proyecto? Porque la imaginería también se ha evaluado a través de diferentes cuestionarios, ¿no? Por ejemplo, uno de los famosos, el BBIQ, que es el de viveza de las imágenes. Y es un cuestionario en el que te dice, imagina a tu amigo, ¿qué tan nítido recuerdas su rostro? ¿Lo recuerdas con muchos detalles o es muy vago o no puedo visualizarlo? Luego otro, piensa en la montaña, ¿no? ¿Qué tan nítida recuerdas la imagen de la montaña? Va más enfocado precisamente a nitidez. Y hay otros, por ejemplo, de rotación mental, que ponen como los cubos ahí tengo unos cubos así, cubos de madera y que se dice, imagina si la figura rotara tantos grados, ¿cómo quedaría, no? Entonces también se asocia que eso es una manipulación mental. Entonces lo que nosotros queríamos era más enfocado a imágenes, ¿no? Lo que se nos ocurrió hacer, esto todavía ni siquiera lo hemos mandado a un artículo, no sé qué críticas vayamos a tener. Lo que se nos ocurrió hacer es para comparar también la condición entre la retención o una condición de memoria, en la que solo está uno reteniendo una imagen, a la creación de una imagen que implica una manipulación mental, pues se nos ocurrió hacer eso, ¿no? Lo que hicimos fue ponerles 10 figuras geométricas, círculo, cuadrado, rectángulo, medio círculo, trapecio y pentágono, y en dos condiciones. Una que llamamos recuperación, en la cual se le presentaba la imagen por 2 segundos, después una pantalla negra, aquí dan las palabras, pero para especificar qué dan cada paso, una pantalla negra y después se le pedía que dibujara esa imagen, ¿no? Entonces, en el caso de la recuperación, la instrucción era, se te va a presentar una figura geométrica, lo que tienes que hacer es retenerla durante el tiempo que dura la pantalla negra y después dibujarla en la hoja que te vamos a dar cuando aparezca la instrucción. ¿Sí? Esa era como nuestra tarea control. Y la de la imaginería, la instrucción cambiaba y decía, te va a aparecer una figura geométrica. Lo que debes de hacer es pensar en un diseño o en un dibujo que incluya esa figura. Y bueno, como siempre, no se puede tener certeza de todo, nosotros pensábamos o damos la instrucción de que durante los 6 segundos que seguía la pantalla en negro, pues ellos estaban pensando o ideando en su figura, ¿no? Y después le pedíamos que la dibujara.
Entonces, lo que tratamos de generar precisamente en esta condición no es solo que recordara la figura, sino que pensara en un nuevo diseño incluyendo esa figura, ¿no? Por ejemplo, que a este círculo le ponga aquí un triángulo y diga que es un cono, ¿no? O un barquillo con un helado, o al revés, ¿no? Que le ponga el triángulo hacia arriba y ojos y diga que es un duende o algo así, ¿no? Pero figura solamente. Entonces, lo que nos dicen tus dibujos, si hubo una manipulación de otras imágenes ajenas para desarrollar esta nueva, ¿no? Vemos cómo correlacionar los resultados, porque en un póster que presentó la alumna sí tratamos de hacer una clasificación de los dibujos porque hay de todo tipo. Hay quien nada más utilizó otras figuras geométricas. Hay quien, por ejemplo, el círculo le puso una raya y era la mitad del campo de fútbol y dibujó las porterías, dibujó todo. Hay quien hacía unas cosas bien abstractas. Entonces, eso nos ha costado trabajo clasificarlo, pero tal vez después encontremos una manera, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los resultados que hemos obtenido hasta el momento de esto? Déjenme firmar. Ya lo tenía. No, ¿de qué? Bueno, ¿qué fue lo que encontré? En este caso comparamos lo que es precisamente la etapa de imaginería, o que nosotros llamamos como imaginería, respecto a la de recuperación o retención, ¿sí? Porque se supone que nada más están manteniendo la imagen en su cabeza. Sí encontramos una conectividad diferente, ¿no? Principalmente en regiones de hemisferio derecho, y en este caso, a diferencia del otro registro, y creo que de muchos de los que posiblemente Jorge le ha tocado participar, registramos regiones occipitales. Generalmente no se suelen registrar las regiones occipitales, o al menos en los del DOC, ¿no? A pocos, 4 o 6 electrodos, pues no va a sacrificar poniendo los occipitales. Pero en este caso estamos hablando de imágenes, ¿no? Así sea imágenes mentales, entonces nos interesaba registrar los occipitales. Y justamente hubo conectividad entre estos electrodos, ¿no? Les decía, en hemisferio derecho, occipito frontal en banda delta, en banda teta temporoccipital, acá también en beta occipito frontal, y en hemisferio derecho hay una mayor red, o más bien se presentan diferentes bandas la conectividad, ¿no? Lo que asociamos, por ejemplo, en frontal occipital y sobre todo en esta occipitotemporal, es que el aspecto semántico o lingüístico que acompaña las imágenes, ¿no? Como habíamos dicho, así como el lenguaje evoca una imagen, pues las imágenes tienen una semántica, ¿no? Las denominamos, las clasificamos. Y creemos que precisamente esta actividad en específico de esta región, que si recordarán, es la ruta del qué, de la percepción visual, está asociada a esta conectividad que observamos en regiones temporoccipitales, ¿no? Y cuando hablamos de manipulación de imágenes espaciales, integración, demás, pues se activa el hemisferio derecho, ¿no? Que de hecho se suele tener esta clasificación como que es el hemisferio creativo y del arte, que no es exclusivo, pues, pero sí se ha vinculado mucho a la manipulación. Por ejemplo, en la memoria de trabajo visoespacial, en los cubos de Corsi, la sincronización o principal participación del hemisferio derecho, ¿no? De ahí que asociamos que esta sincronización occipitofrontal se debe al reclutamiento de los estímulos visuales que, diga, las imágenes que decían Broca y Berni que están en nuestro cerebro, pues justamente que requiere la activación de regiones occipitales, ¿no? Para relacionarse con las frontales. Escribió Alina que ya se va. Bueno. Y justamente, pues, a la asociación de esta comunicación para manipular la imagen, ¿no? Aquí nos enfocamos de que esta sincronización se llevaba a cabo durante la manipulación de imágenes. Que lo que les decía, no tenemos seguro todo,
porque nada nos dice que durante la ejecución del dibujo seguían pensando, ¿no? Inclusive se inspiraban más porque empezaban y, mira, le puedo poner esto, puedo incluir esto. Pero procuramos, y la instrucción era eso, ¿no? Durante la pantalla negra, imagina una nueva imagen y ya luego la vas a dibujar. Entonces creemos que algo sí obtuvimos de esta manipulación. Bien, entonces esa es otra forma de cómo los patrones de conectividad nos dan información respecto, bueno, aunque hacía referencia a la conducta o el comportamiento, justamente es lo opuesto, ¿no? Aquello que no podemos ver, ¿no? El procesamiento cognitivo o mental, cómo es que se organiza a nivel cerebral. Otro fenómeno o otro proceso que también nos ha ayudado a investigar es el del procesamiento lógico-matemático, en específico la resolución de problemas, que me voy a saltar mucho porque básicamente lo utilizo como liga para lo siguiente. Bueno, ya está el artículo publicado, de hecho aquí me faltó actualizar la referencia porque aquí, no, mentira, sí fue el primero. Básicamente lo que hicimos fue comparar problemas simples contra problemas complejos, lógico-matemáticos, cuál era la conectividad, el patrón de conectividad que diferenciaba estos dos, porque se ha asociado, porque voy a tener que regresar, que las regiones frontales colaboran o participan mucho cuando uno se enfrenta a problemas complejos, ¿no? Que implican la memoria de trabajo, que es mantener información mientras se resuelve una suboperación para llegar al resultado final, ¿no? A diferencia de los simples que se basan de los hechos aritméticos y la recuperación de la memoria, por ejemplo, las tablas de multiplicar, ¿no? Que mecanizamos y memorizamos y no es necesario hacer tanto análisis. De hecho, eso se ha comprobado con pacientes con lesiones de lóbulos frontales. Entonces, lo que encontramos fue que los participantes, mientras hacían la resolución de los problemas complejos, requerían una mayor conexión en bandas rápidas de las regiones dorsolaterales y parietales, ¿no? F3 y P3. Justamente asociado a lo que mencionábamos de la manipulación de esa información ligada al proceso de memoria de trabajo, en este caso verbal, ¿no? Porque algo que no hice hincapié, que los problemas sean así, eran mediante un enunciado, entonces hay un alto componente de lingüístico, ¿no? Por así decirlo. Entonces, participa mucho lo que es el hemisferio izquierdo. Y en el caso de los problemas simples, justo las regiones parietotemporales presentaban una mayor correlación o una menor correlación, digamos, respecto a los problemas complejos, lo cual asociamos a la recuperación de la memoria, ¿no? Que también es muy ligado a las regiones temporales, como les decía, ¿no? Problemas simples, pues pienso en una multiplicación, es inclusive más numérico, por así decirlo, porque la actividad de estas regiones del hemisferio derecho se asocia más al procesamiento numérico que el lengual o el verbal del hemisferio izquierdo. Entonces, pues requería esta recuperación rápida, ¿no? Y ya, ajá. Bueno, les decía que este es un preámbulo para presentar cómo el entrenamiento cognitivo puede producir también cambios a nivel de la conectividad eléctrica funcional, ¿sí? Veíamos que este fenómeno, tanto la funcional como la efectiva, son dinámicos, no son estáticos, pero lo habíamos visto en referencia a una actividad, ¿no? Reposo y actividad. Pero ¿puede cambiarse esta actividad eléctrica cerebral a través del entrenamiento cognitivo? Esa fue una pregunta que dirigió esta investigación precisamente, por lo cual pusimos a las personas a entrenar, a hacer un programa de entrenamiento en resolución de problemas lógico-matemáticos para ver si había diferencias antes y después del entrenamiento, ¿no? Entonces lo que hicimos fue un registro electroencefalográfico antes y después. Los pusimos a entrenar en la resolución de problemas lógico-matemáticos durante 18 sesiones, 2 por semana, en las cuales se les presentaba un video instruccional dándoles
la estrategia adecuada para la resolución de problemas. Eso es algo muy importante, que bueno, generalmente hay otra plática que doy de respecto a entrenamiento cognitivo, y es donde hago referencia a esto, ¿no? No solo es ponerlos a repetir las cosas, porque si lo están haciendo mal, lo van a repetir mal, sino dar la instrucción apropiada, ¿no? Lo que yo llamo la asimilación. Entonces, primero que sepan cómo se hace. ¿Sí? Una vez que se les instruía cómo hacerlo, ahora sí pasamos a la consolidación o al repaso de 25 problemas. Y a diferencia de la prueba pre y post, aquí se les daba una retroalimentación, si había sido su respuesta correcta o incorrecta. Entonces, el entrenamiento iba aumentando gradualmente de dificultad, de problemas simples, de unidades y una sola operación, hasta los más complejos que son como el que aparece en la pantalla, ¿no? Que se necesitan 3, 4 operaciones para resolverlo, y todos eran resueltos mentalmente, no escribían nada. Este es el diagrama precisamente de los niveles de complejidad, ¿no? Y el grupo control se quedó entrenando solo con los más sencillos, los de una sola operación y a nivel de las unidades, y el grupo experimental pues fue incrementando cada sesión su dificultad. ¿Qué fue lo que observamos? A nivel conductual, pues digamos que hubo diferencias, ¿no? En el número de aciertos, algo que no especifiqué es que la evaluación inicial y final era solo con problemas de los más complejos, ¿sí? Entonces, al finalizar, el grupo del entrenamiento complejo presentó un mayor número de aciertos respecto al grupo que hizo el entrenamiento simple, y también su desempeño era más eficiente, ¿no? Resolvía en menor tiempo los problemas que el otro grupo que nada más hizo el entrenamiento simple. Y a nivel cerebral, ¿qué fue lo que observamos? Una mayor correlación, como habíamos visto también en regiones anteriores, más bien en la investigación anterior, entre FP3 y P3, y aquí se suma FP1, que se ha descrito que la corteza frontopolar participa mucho en procesamiento complejo, en información compleja y resolución de problemas que implican pues una mayor complejidad, ¿no? Entonces veíamos que esto es respecto a también se le restó la basal, ¿sí? Es decir, que estos cambios también son menos los que tenían antes del entrenamiento cada grupo. Entonces, lo que nos confirma es que el entrenamiento cognitivo, al menos de este tipo, generó una conectividad distinta en los participantes, de manera que se hizo una mayor sincronización, o se caracterizó por una mayor sincronización de estas regiones necesarias para la resolución de problemas, ¿sí? Hablando de entrenamiento cognitivo, pues hay como diferentes fases. Una en la que se recluta más actividad cognitiva, más actividad cerebral, digamos. Y lo que sucede muchas veces en los expertos que ya han repetido esto muchas veces, pareciera que no requieren tantos recursos cognitivos, sino que se simplifica, ¿no? Entonces, en este caso, como fue un entrenamiento de 18 sesiones, no se volvieron matemáticos expertos, simplemente estuvieron, como que les dimos la estrategia para resolver los problemas de una manera más adecuada, pues justamente se reflejó en esta mayor sincronización de sus regiones frontopolares parietales izquierda para la resolución de problemas lógico-matemáticos. Y bueno, hasta el momento es de lo que tenemos resultados que pueda presentarles. Tenemos algunos otros proyectos llevándose a cabo o que estamos por hacer los análisis, a ver si después hay oportunidad de contárselos. Pero de lo que llevamos hasta el momento podemos obtener las siguientes conclusiones, ¿no? Uno, el análisis de la actividad electroencefalográfica mediante técnicas de conectividad funcional ofrece información relevante para la comprensión de la organización de los procesos cognitivos a nivel cerebral. Relevante y diferenciada, ¿no? Como veíamos en las primeras investigaciones, que otras técnicas tal vez no son sensibles de identificar.
Y segundo, esta información nos ayuda a esclarecer la organización cerebral funcional ante diferentes procesos cognitivos, así como los efectos producto del entrenamiento de dichos procesos, ¿sí? Los cambios que se pueden producir a nivel cerebral y que estaríamos hablando directamente de este fenómeno que se conoce como plasticidad cerebral, ¿no? Tenemos una técnica que nos está permitiendo evaluar y cuantificar cambios plásticos que se manifiestan a través de la actividad eléctrica del cerebro después del entrenamiento cognitivo, ¿no? Entonces, esas son las conclusiones a las que hemos llegado ahorita. Seguimos investigando, seguimos abordando la técnica en diferentes procesos y pues no me resta más que agradecer tanto a ustedes la invitación como reconocer el trabajo de todos los colaboradores del laboratorio, que en su mayoría de lo que les presenté pues, ha sido también proyecto de tesis de varios estudiantes, de Natalie, lo de imaginería, de Lupita y Alondra, lo de los estímulos visuales, lo de matemáticas, Citlali me ayudó muchísimo. Y pues todos los colaboradores del laboratorio siempre son los que hacen que esto funcione. Y justamente siempre que puedo hacerlo público, mi agradecimiento hacia ellos, ¿no? Y igual, como siempre, como les dije al inicio, la invitación está abierta para que vengan, conozcan, colaboremos, hagamos lo que se pueda en el laboratorio. Y ahí están mis redes académicas si quieren buscar los artículos o lo que hemos publicado al respecto, ¿no? Muchísimas gracias, Jorge. No, pues gracias a ti, Jaciel, muy interesante las pláticas, lo que han hecho por allá. Fíjate que el otro día platicando con Bruno, yo tenía una, no sé si decir una epifanía, con respecto al entrenamiento cognitivo. Ajá. Sí, fíjate que, a ver qué te parece, a ver qué te parece a ti. Fíjate que, bueno, tú sabes que el efecto del entrenamiento cognitivo normalmente es más evidente cuando estamos hablando de pacientes, ¿no? Es como, por ejemplo, con la estimulación magnética transcraneal, ¿no? Si tú comparas dos grupos sanos y a uno le das estimulación magnética transcraneal, es evidente, es casi seguro de que no vas a encontrar ninguna diferencia significativa, porque no es como que a los que les des estimulación los vas a hacer superhombres. Ajá. Tiene lógica, ¿no? Entonces, lo que yo he estado viendo en entrenamiento cognitivo es que en pacientes, corrígeme, estoy equivocado, ¿ah? Es que el entrenamiento cognitivo se refleja más cuando estamos hablando de pacientes, o al menos mi lógica lo que me lleva a pensar, ¿no? Entonces, luego encuentro algunos estudios en los que dicen, no hubo ninguna diferencia significativa entre el grupo que se le dio entrenamiento de estos pacientes y el otro. Entonces empiezan a argumentar, no, pues es que porque tal vez el tipo de material que se llevó a cabo, ¿no? O el tipo de operación, no hay diferencia. O sea, como que el hecho de que no haya diferencia significativa, yo creo que como que enmascara el efecto, porque si estamos hablando, si utilizamos, por ejemplo, una representación así, ¿no? En los cuales unos pacientes están en este nivel en cuanto a habilidades cognitivas, evidentemente tal vez vaya a haber una diferencia antes, ¿no? Pero lo que yo estoy buscando es que haya cero diferencias significativas entre uno y otro. ¿Tiene Ajá. sentido? ¿Tiene sentido para ti? Sí, sí, visto desde ese punto, como lo comentas, sí, ¿no? Porque quiere decir que si no hay diferencias significativas entre los grupos, el desempeño de los pacientes se igualó al desempeño de una Exacto, persona normal, ¿no? Sí, exacto. desde ese punto de vista, sí. Por eso la importancia también de comparar con su propio grupo, ¿no? Las comparaciones antes y después, ¿no? El desempeño. Y también a veces, como dices, se enmascaran si se convierten las puntuaciones a puntuaciones normalizadas y demás, puede que tal vez no sea tan significativo. Pero cuando vemos que al inicio el paciente no podía resolver ni un problema y luego puede resolver tres, pues sí estamos hablando de una... Y Y hay una mejoría. aunque con las escalas de normalidad 3 sea precisamente normal, o sea, como que no entra en un desempeño superior, pero justamente, ¿no? Se regularizó a un nivel. Sí. Y normal. Ujú. Bruno, ¿quieres comentar algo, preguntar algo? Sí, me pareció muy interesante el tema de la imaginería, es algo que me interesa muchísimo y me gustaría de hecho algún día estudiar.
Y mi pregunta es si en el electroencefalograma utilizó diferentes electrodos para las distintas partes del lóbulo occipital, o era una para todo el lóbulo. No, era una, de hecho, eso es una crítica que nos hacen mucho en los... Y cuando traté de encontrar un artículo para refutar eso, sí vi uno que decía, que hablaba como de cuáles son los electrodos mínimos para tener estos estudios. Y desafortunadamente sus electrodos mínimos eran 35 y nosotros seguimos como con 8 o 6, ¿no? Comparado contra estos que ponen cientos de electrodos, ¿no? Sí se dice que para conectividad entre más mejor, Sí. pero pues nosotros al menos le creemos mucho al doc cuando dice que primero entendamos al doc que pone tu director, a él me refiero, de Jorge mío, que primero entendamos un solo electrodo antes de querer involucrar los demás, ¿no? Y yo siempre he argumentado también eso desde el punto de vista de la independencia de las regiones, ¿no? Porque si ponemos más electrodos cercanos a una misma región, por ejemplo, en el sistema 1010 o sistema 105, que son más pegados, la actividad que podamos encontrar entre esos cercanos no precisamente nos va a hablar de una conectividad, digamos, puria, ¿no? Pues, más bien puede ser espuria. ¿Por qué? Por esto, un fenómeno que se conoce como, ya se me olvidó el nombre, Es el como, bueno, no sé cuál sea el conducción en nombre. volumen, conducción en volumen, Conducción de ¿no? volumen. Ajá, entonces la actividad de un electrodo, digamos que hace eco en Ya sé. las neuronas vecinas y se termina registrando como una actividad también de ese electrodo, Mm. pero no es independiente, ¿sí? Más bien depende de la otra fuente que sí produjo la actividad, ¿no? Entonces, Sí. digamos como para tratar de eliminar ese ruido que pudiera existir, tratamos de centrarnos en electrodos de áreas que registran regiones muy específicas, ¿no? Desafortunadamente, pues es una crítica mucho en los artículos, porque justamente creen que entre más mejor. Y luego también otra cosa que nos critican es el nivel estadístico. Y cuando haces análisis multivariado, por ejemplo, en este tipo de estudios tienes que hacer la corrección, o una de las correcciones es la de Bonferroni, ¿no? Entonces divides tu valor P, 0.05, entre el número de electrodos. Generalmente usamos 8 y tiene que ser menor a 0.0068. Entonces imagínate si usas 21 electrodos, divides 0.05 entre 21 electrodos y tienes que tener datos realmente, creo que complejizan las cosas más de lo que ayudan, ¿no? Entonces nosotros seguimos con la idea de, ahora que tenemos un nuevo equipo también, estamos viendo si ya nos adentramos a los 21 electrodos. Pero aún así, en realidad no nos llama mucho la atención estos montajes en que alrededor de un área de interés se colocan muchos electrodos juntos, ¿no? Preferimos a lo mucho el sistema 10-20 de 21 electrodos. Ok, ok. Y en cuanto a la actividad no, digo occipitotemporal y occipitoparietal, ¿cuál fue más fuerte cuando estaba en el proceso de imaginería? La occipitotemporal. Ah, la occipitotemporal. Sí. Sí, de hecho creo que occipitoparietal no hubo significativas. Al Ah, sí, menos de plano, en ¿no? el hemisferio izquierdo no. Ah, yo pensé que Pero había de pegado. nueva cuenta, Exacto. hay que considerar las condiciones, ¿no? Este fue el mismo grupo en dos condiciones. Entonces, digamos que en ambos implicaría una condición de ubicación de la figura, lo que quiere decir que para la manipulación, entre el recobro y la manipulación, al menos se activaron iguales o participaron igual, o la participación no es estadísticamente significativa diferente, ¿no? Ujú. No quiere decir que no haya participado, sino que no era diferente entre Sí. las condiciones. Ok, Ok, ok. bueno, si les parece voy a dejar de grabar.